Eh, bueno, es lindo pasar este tiempo. Ahí puse unos versículos, si por ahí la gente del equipo, si me puede ayudar a leerlos. Son muchos versículos para poder, eh, y a medida que voy por ahí mencionándolos, si ya los pueden tener preparados para que sea más ágil la lectura, ¿sí? Y si me pueden dar una mano, y aquellos que por ahí anotan, ahí los tienen anotaditos para leerlos después en la semana también, ¿sí? Y yo titulé el mensaje de esta noche, El amor me aleja del pecado. ¿Sí? Eh, Pensaba en este título pensando en que lo contrario, ¿no? El egoísmo, recién mencionaba Gustavo, ¿no? La soberbia, el orgullo, me lleva hacia el pecado, ¿no? Eh, Pensar en que la Biblia nos dice, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Pero también dice, y sigue, dice, la justicia, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, estamos en esta lucha continua. La Biblia es bien clara que dice que tenemos una lucha. Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Y está también nuestra carne, que está continuamente buscando el pecado, buscando complacer nuestro ego, buscando el placer temporal del pecado. Porque tiene un placer, tiene un atractivo, pero es temporal, ¿sí? Y después trae muerte. Y le dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Eh, pero ¿cómo salimos de esto? El pecado a todos nos paga de la misma manera, la Biblia es clara. Dice, la paga del pecado es la muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Él nos ofrece la salida en salvación, pero también en santificación. Estamos en este proceso, ¿sí? De esta nueva vida en Cristo. Porque dice ahí en 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Ahora, claro, soy nueva criatura en Cristo, pero entro en todo en un proceso. Que vos mencionaste las tuyas, yo te puedo mencionar las mías, todas mis flaquezas y mi lista de pecados también. Y estamos en este proceso de nueva criatura, pero gracias a Dios que soy un hijo de Él. Y que no depende de mis obras, no depende de mi esfuerzo, depende de lo que Cristo hizo ya, de la obra de Cristo Jesús a mi favor. Ahora, pensaba ahí en 2 Samuel 11, 1 y 2, aparece el ejemplo del rey David, ¿sí? Si quizás algo escuchaste de la Biblia, de Dios, el rey David fue una persona muy importante y se lo llamó, ¿sí? Como aquel rey con el corazón como el de Dios, ¿sí? Fíjate qué tal punto, digamos, tenía esta relación y ese nivel de intimidad con Dios que se le dio ese título. Pero acá aparece un momento oscuro de su vida, ¿sí? Un momento donde quedó una mancha y empezó ahí una decadencia en su vida, porque un pecado lo llevó a otro. ¿Alguien lo tiene ahí? 2 Samuel 11, 1 y 2. Ahí comparto pantalla de eso, así alguien lo puede leer. Lo leo ¿Qué yo. dice? Dice, en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba hacia la ciudad. Vio, a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Bien. Acá aparece esta escena, ¿sí? Ahí en la versión de mi Biblia dice que se levantó muy tarde, tenía que salir a pelear, no salió, ¿sí? Y dice que estaba ahí, como dice el versículo, estaba paseando. O sea, vos lo ves a David en esta situación de pérdida de tiempo. No era el lugar donde tenía que estar. Lo vemos a David en un momento de ocio, ¿sí? Y en ese momento, él teniendo que estar en la guerra, se quedó.
en el momento que había que vivir la vida, él se levantaba tarde, o sea, no, se estaba relajado, estaba paseando. Y en ese momento de distracción, él se olvidó que por ahí la guerra física estaba afuera, estaba el pueblo de Israel peleando, pero se olvidó de la guerra espiritual ahí en su mente. Y él estaba paseando, y él estaba ahí descuidado. Y dice que ahí empezó a pecar con sus ojos y miró a esta mujer, ¿no? Y después podés leer toda la historia, pero quería tocar este momento, cómo inició, ahí en ese momento de ocio, en ese momento solamente de egoísmo, de estar pensando en él, ¿no? No sé si has escuchado alguna vez Sodoma, Gomorra, son ciudades, hoy se usan también estos términos, ¿no? Cuando se habla de pecados sexuales y bajeza, ¿no? O sea, lo peor de lo que es la sexualidad. Ahí Sodoma, y Ezequiel dice 16:49, cómo empezó, características de esta ciudad de Sodoma. Fíjate qué es lo que dice, a ver, otro que lo pueda leer. Sí, leo. Dale. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Te das cuenta que por eso mencionaba recién, el amor nos aleja del pecado, y lo contrario al amor, ¿sí? Nos va a conducir y somos comida fácil, ¿sí? Para ese león rugiente que anda buscando a quién devorar. Dice porque soberbia, ¿sí? Mucha, dice, ociosidad, tiempo libre, sin hacer nada, pensando en uno mismo, ¿sí? Sin invertir el tiempo. Y dice, cuando tenía que ayudar a alguien, no lo hacía, ¿sí? Por eso decíamos, el amor me aleja del pecado, y lo contrario, ¿no? La ociosidad, mi egoísmo, me va a llevar hacia el pecado. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 8. Este es un poquito más largo. Fíjate que muchos estuvieron compartiendo, ¿sí? Quizás vos decís, uy, son un montón de versículos, pero necesitamos de la palabra de Dios, ¿sí? Alguien mencionaba ahí, cuando tengo un momento de lucha, ¿sí? Me memoricé este versículo, y eso es genial, tiene que ser así. La palabra de Dios ahí, en nuestra mente. Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Y esos versículos en la mente son los que nos ayudan a despertarnos y estar alertas en este tiempo de guerra. ¿Alguien tiene ahí, segunda de Pedro? 1, Mediante 3, su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Y ahí menciona cómo añadir, dice, a la fe, ¿sí? Todas estas cosas que nos faltan y que tenemos que crecer. Muchos han manifestado que conocieron a Jesús como Salvador, pero vos te habrás dado cuenta que ese es el inicio. Después tenemos que nosotros, como dice ahí este versículo, ¿sí? 1 Timoteo 2:8, tenemos que
este versículo, ¿sí? Empezar a añadir, ¿sí? Conocimiento, ¿sí? El dominio propio, la paciencia, ¿sí? Pero también dice ahí el amor, ¿sí? El amor a todos, el amor fraternal. Y dice, teniendo estas cosas, no te van a dejar estar ociosos, vas a ser productivo, vas a ser activo. Por eso, esto afirma una vez más, como decíamos, el amor me aleja del pecado. Yo tengo que crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el amor, para no tener ese tiempo libre de ocio, ¿sí? Y ser productivo, y ser obediente a Él. Mateo 22, 36 al 40 aparece, ahí le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el más grande? Y Jesús le dice, amarás a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Este es el primer y gran mandamiento. Dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Dice, en esto se resume toda la ley. Dios sabiendo que si vos amás a Dios, inevitablemente vas a amar a otros. Y cuando el amor a Dios está inundado ahí en tu vida y vos estás conducido por Él, porque lo viste en Cristo, lo viste que te perdonó, que te rescató, ¿sí? Y que todavía lo sigue haciendo en la vida de uno, ese amor reflejado te lleva a una vida diferente. Por eso dice Jesús, en esto se resume toda la ley. Y empieza ahí todo ese proceso de transformación, de obediencia, porque comprendo que Él me ama, aunque soy pecador. Yo no lo puedo entender, porque Él es el que más conoce de todos mis pecados, los que la gente ve y los que la gente no ve. Dios conoce todos mis pecados, y Él aún así me ama. Y Él le dice ahí, mirá, el mandamiento más grande es este, amá a Dios con todo tu ser, con todo tu ser. ¿Sí? Y a tu prójimo. ¿Sí? El mandamiento no es amate a vos mismo, fíjate lo que dice, ¿no? Dice, amá a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Porque nos sale natural ser egoísta, ser orgulloso y amarnos a nosotros mismos. Siempre estamos pensando qué me gusta, ¿sí? Esto me hace sentir bien, necesito esto, yo quiero esto, ¿no? Y siempre hablamos ahí en el grupo, bueno, perdón, yo me sumo, aunque por ahí no me conecté hace tiempo, pero las tres patas, ¿no? El grupo, ahí como hablamos, las tres patas de la mesa. Me falta una, decime la otra. Yo iba a decir el grupo, ¿sí? La iglesia, la familia. Y Dios. Y Dios, principal. Obviamente ahí estamos Dios. ¿Sí? Entonces, en todo ese círculo de gente que nos rodea, vos fíjate que está involucrado este versículo. Amá a Dios, ¿sí? Amá a tu prójimo. Empezando ahí está tu familia, está este grupo, está la iglesia, ¿no? Dice, ahí se resume toda la ley. Segunda de Corintios 5, 14 al 16 dice, el amor de Cristo nos aprieta, nos impulsa. Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso nos da la pauta de que el amor de Cristo, dice, nos aprieta, nos impulsa, nos aprieta de tal manera y nos impulsa, dice, para ya no vivir para nosotros, sino a vivir por Él. ¿Sí? Eso es lo que es. Él me amó a mí. Y ese amor me impulsa, me lleva a vivir para Él. ¿Y cómo se concreta esto? ¿Qué parte práctica tiene si yo le amo a Dios? ¿Sí? Yo le amo a Dios. Fíjate ahí, a ese sí lo vamos a leer juntos, 1 de Juan 4. Son varios versículos, pero presta atención. ¿Sí? Es la palabra de Dios, es viva, eficaz. Dice que entra ahí en la mente, en las intenciones y rompe todo, ¿no? Y fíjate que dice, ¿cómo es Dios? ¿Sí? ¿Y qué es cómo tiene que afectar a mi vida esto? Leemos juntos ahí, 1 de Juan 4, vamos a leer a partir del versículo 7. ¿Alguien me puede ayudar o lo leo yo? Si no. Amados, Del 7 al 11 primero. ¿Sí? Ahí.
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bien. Y el 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Más claro, echarle agua, ¿no? Dios es amor, es parte de su esencia, ¿sí? Y Él lo mostró, dice. Él me amó primero a mí, ¿sí? Y Él dice que lo mostró ahí enviando a su Hijo. Nadie de nosotros entregaría a su Hijo por otro. Y encima por un pecador, o sea, alguien que no lo merece, ¿no? Y estaba ahí, Dios mostrándonos su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pero el amor, si uno dice que conoce a Dios, dice, tiene que amar. Va de la mano, va de la mano. No podemos decir, amo a Dios y me llevo mal con mi esposa, me llevo mal con mis hijos, ¿sí? Veo la necesidad de alguien. Acá hoy hicimos una lista larga y yo creo que si la abrimos con más tiempo, cada uno de nosotros podría tener más necesidades y mostrar los motivos, ¿no?, de oración. Y no puedo decir, amo a Dios y si veo la necesidad no hago nada, ¿no? No coincide, eso está diciendo. Este es el mandamiento, dice, si amás a Dios, amá también a los demás. Tenés ahí el círculo primario, ahí tu familia. A veces solamente la vemos como, ¿qué me puede dar mi familia? ¿No? Sí, el amor, el sentimiento que necesito, el afecto que quiero. Pero Dios te está diciendo es al revés, es lo que vos tenés que dar. Vos lo que vos tenés que amar, porque Dios ya te amó a vos. Y con ese amor que hemos recibido, Él es la fuente de amor, ¿sí? Y Él nos motiva a amar a otros. Ahí en Romanos nos dice, el amor de Dios se ha derramado en nosotros a través de su Espíritu. Y tenemos todo, estamos completos en Él. Y esa es la satisfacción que nos da y que nos aleja del pecado. No necesito del pecado para ser feliz. Es más, Dios me está diciendo, Él me ama a mí de tal manera, ¿sí?, y que Él me está moviendo y motivando a amar a otros. Y dice ahí bien claro, si yo digo que amo a Dios, va de la mano en cómo amo a los demás. Recién hablábamos, ¿no? Alguien predicándole a sus vecinos, escuchábamos, ¿no? Esa es una forma de amar. Porque alguien alguna vez nos habló de Jesús. Alguien a mí una vez me habló de Jesús. Alguien te habló a vos de Jesús. Y es lo que tenemos que hacer con otros. Y acá tenemos ahí un grupo ya somos familia espiritual. Y somos hermanos. Y nos tenemos que apoyar. Y ahí está el conocimiento. No sé si vos has anotado ahí estos motivos de oración para poder estar orando. No sé si tenés ahí los teléfonos de la gente que está acá, como para vos interesarte también y poder conocerlo. Porque a veces estamos siempre pensando yo y mis problemas y mis necesidades, ¿no? Y fíjate lo que le pasó a Sodoma, ¿no? Dice ahí la soberbia, dice cuando tenían que ayudar a alguien no ayudaban, no tenían el tiempo ocupado, ¿no? Y eso los hizo caer en una decadencia ahí pecaminosa. Y Dios nos dice,
Él es amor. ¿Sí? Él lo mostró. ¿Sí? Y Él nos está diciendo, si yo digo que amo, tengo que también amar a otros. Y este último versículo, ahí en Lucas 7:47, aparece esta escena, ¿no? De esta mujer rompiendo un perfume caro ahí a los pies de Jesús, ¿no? Y fíjate las hermosas palabras de Jesús, y esto lo tomo para mí, te lo comparto en esta noche, y que pueda ser una realidad. ¿Alguien lo tiene ahí? Lucas 7:47. Sí, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y el que mucho ama es porque comprende que se le ha perdonado mucho, ¿no? Y aquel que, y no estamos hablando de acá que quién tiene más pecados que otro, porque Dios nos ve a todos como pecadores, porque el pecado no es solamente hacer cosas malas, sino también lo bueno que sé hacer y no lo hago, eso también es pecado. ¿Sí? Así que Dios nos ve a todos, ¿sí? con la misma vara. Solamente que el que hace la diferencia es Cristo en mi corazón. Eso es lo único que cambia, ¿no? Pero acá está diciendo, mirá, esta mujer se siente tan pecadora, ¿sí? Que lo ama de esta manera y lo ha expresado así. Por eso Jesús lo menciona de esta manera, ¿no? Al que mucho se le fue perdonado, mucho ama, ¿no? Y yo creo que cuanto más pecadores nos sintamos, ¿sí? Porque somos más pecadores de lo que pensamos, esa es la realidad, ¿no? Somos más pecadores de lo que pensamos. Y eso nos va a humillar y nos va a llevar a Dios. Eso nos lleva a la cruz de Cristo. Y decir, Dios, vos me amaste primero, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Voy a entregar mi vida. El amor de Cristo me aprieta, me impulsa, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Ya no veo a la gente, ¿qué le puedo sacar? ¿Sí? Si no veo a la gente, tengo algo para compartir. Tengo un tesoro en vasos de barro, dice David, ¿no? Y lo puedo compartir. Yo solamente soy un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde está el pan. Nada más, nada más. Porque tengo algo para compartir. No porque yo tenga algo, sino porque es la palabra viva, sino porque es Cristo el tesoro, ¿no? Y sin duda, como dice ahí en 2 de Pedro, si uno está activo en estas cosas, en este crecimiento espiritual, ¿sí? Que le va añadiendo a la fe, no nos va a dejar estar ociosos. Y vamos a estar ahí activos en el amor fraternal, ¿sí? Viendo qué puedo hacer por otro. Por el que no conoce a Cristo, compartir al Cristo. Y por el que es ya de la familia de la fe, ¿cómo puedo ser práctico? Alguien mencionó ahí, me quema la plata. Y bueno, tenemos que ser prácticos con esas cosas. La plata ya no la tengo que gastar para mí. La plata es para otros, es para bendecir a otros, es para amar a otros. ¿Sí? Dios nos da esos recursos para que podamos amar a Dios. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Amando a los que tengo a mi alrededor. Ahí en mi familia, la iglesia, este hermoso grupo. ¿Sí? Y es una cadena. ¿Sí? Porque yo soy hermano de alguien. ¿Sí? Tuyo también, en Cristo. Y si yo te amo, y bueno, en algún momento vos vas a ser de bendición para mí también, y vos me vas a amar, ¿sí? Y es así, esa parte recíproca, ¿no? Ojalá que esto sea algo diario en nuestra vida, ¿no? Pensar en el amor, y el amor me va a alejar del pecado, ¿no? Amar a Dios, ¿sí? Que es el gran mandamiento. Vamos a orar y ahí quizás vos puedas orar también al Señor, decirle, Dios, ayúdame a amarte más, ¿sí? Y a ser práctico con eso. ¿Cómo lo vamos a amar? Bueno, tengo que pasar tiempo con Él, leer su palabra, memorizar versículos en oración. Si quiero crecer en el amor a Dios, tengo que bendecir a otros, tengo que amar a otros. ¿Qué puedo hacer?
hoy, todavía no terminó el día. ¿Qué puedo hacer ahora por mi familia? ¿Qué puedo hacer ahí por la gente de trabajo, por mis vecinos, los que están estudiando? ¿Qué puedo hacer por ellos? Empiezo a orar por ellos. ¿Sí? Y Dios me empieza a abrir los ojos espirituales para poder verlos diferentes, ¿sí? Para que podamos poder crecer en eso y poder ver a la gente como Dios la ve y poder amarlos. ¿Sí? Oramos. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra. Tu palabra dice que es inspirada por ti y que es útil para perfeccionar y hacernos madurar y hacernos útiles también en tus manos. Te agradezco, Dios, por tu palabra, que es esa lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro camino. Te ruego, Dios, por cada uno de mis hermanos acá en este grupo. Te pido por ellos, te pido por mi vida, para que podamos vivir vidas santas que te agraden y también poder mostrar el amor que nos has tenido a nosotros. Que nuestras acciones puedan respaldar lo que nosotros decimos y lo que nosotros creemos. Que creemos en Jesús, que somos tus hijos. Que podamos demostrárselo también a otros. Contárselo a aquellos que no lo saben y también demostrarlo con nuestras acciones. Ayúdanos, Dios, para que esto sea una realidad. Te damos gracias por esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.